La rutina diaria se había convertido en un ritual sagrado entre nosotros. Cada tarde, después de que el sol se ocultaba tras las montañas de Sierra Nevada, regresaba a casa con la sensación de que el día había sido largo y agotador. La vida en Granada, con su vibrante mezcla de historia y modernidad, siempre ofrecía algo nuevo, pero también un peso emocional que cargaba a cuestas. En esos momentos, lo único que deseaba era estar en casa, donde la calidez de nuestro pequeño hogar me envolvía como una manta. A menudo él llegaba del trabajo con los hombros caídos y una expresión de cansancio. Era joven, pero la vida ya le había enseñado a luchar. Me sentía orgullosa de su esfuerzo y dedicación, aunque a veces me preocupaba por el estrés que acumulaba. Un día, mientras preparaba la cena en la cocina pequeña y acogedora, escuché su voz llamándome desde el salón. «Mamá, ¿puedes ayudarme? Tengo un dolor en la espalda». Su petición me sorprendió. Nunca había sido alguien que pidiera ayuda tan abiertamente, siempre había preferido lidiar con sus problemas solo. Sin pensarlo dos veces, dejé lo que estaba haciendo y fui hacia él. Lo encontré sentado en el sofá, con una expresión mezcla de incomodidad y vulnerabilidad. Al verlo así, algo dentro de mí se removió. «Claro», respondí suavemente mientras me sentaba detrás de él para masajearle los músculos tensos. Mis manos comenzaron a trabajar sobre su espalda, cada movimiento trataba de aliviar su carga emocional. A medida que mis dedos presionaban su piel, noté cómo su cuerpo se relajaba poco a poco. Sin embargo, también sentí una tensión creciente en el aire entre nosotros. Mientras continuaba con el masaje, mi mente comenzó a divagar hacia recuerdos lejanos de mi juventud. Recordé aquellos días despreocupados cuando las preocupaciones parecían lejanas y los sueños eran tan grandes como las montañas que nos rodeaban. Las risas compartidas con amigos en los bares del Albaicín resonaban en mis oídos como melodías olvidadas. La nostalgia me invadió, era un tiempo donde todo parecía posible. En medio de esos pensamientos nostálgicos, mis manos se detuvieron por un instante al sentir la calidez de su piel bajo mis dedos. La conexión entre nosotros se tornó palpable, era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Me pregunté si realmente era solo un masaje o si había algo más profundo escondido bajo esa superficie tranquila. «Gracias», murmuró él al final del masaje, girándose para mirarme con una sonrisa sincera que iluminó su rostro cansado. «Siempre estaré aquí para ayudarte», respondí con voz suave, sintiendo como mi corazón latía más rápido de lo habitual. Aquel momento marcó un antes y un después en nuestra relación cotidiana. No podía ignorar la chispa que había surgido entre nosotros ni el deseo confuso que comenzaba a florecer en mi interior. Era como si esa simple acción hubiera abierto una puerta hacia sentimientos tabúes que nunca pensé experimentar. Al caer la noche sobre Granada y mientras las luces comenzaban a brillar tímidamente por las calles empedradas del Albaicín, me quedé reflexionando sobre lo sucedido. Sabía que debía mantenerme firme ante esos pensamientos intrusivos, sin embargo, cada vez resultaba más difícil ignorarlos. La pregunta seguía resonando en mi mente, ¿qué significaría para nosotros ese instante? La noche se volvió más densa, y el silencio en la habitación se sentía pesado. La calidez del momento anterior todavía resonaba en mis manos, que temblaban ligeramente al recordar el roce inesperado. Intenté convencerme de que todo había sido un simple accidente, pero la realidad era más complicada. La atracción crecía en mí como una sombra, un secreto que no podía compartir con nadie. Mientras me preparaba para dormir, las imágenes de su rostro invadían mis pensamientos. Cada rayo de luna que entraba por la ventana parecía intensificar el eco de su risa, la forma en que se relajaba bajo mis manos. Era un niño y sin embargo había algo en el que despertaba emociones ocultas. ¿Cómo era posible que un simple masaje pudiera desatar una tormenta interna tan poderosa? Al día siguiente decidí actuar como si nada hubiera cambiado. La rutina habitual se impuso, desayuno, tareas del hogar y conversaciones triviales sobre el día a día. Sin embargo, cada palabra sonaba vacía y distante. Cada vez que lo miraba, recordaba ese instante compartido y me encontraba atrapada entre la culpa y el deseo. ¿Te sientes mejor?, le pregunté al verlo sentado en el sofá. Sí, respondió con una sonrisa tímida. Gracias por el masaje.
Las palabras flotaron en el aire como si fueran un hechizo. En ese momento nuestras miradas se encontraron y sentí una corriente eléctrica recorrerme. La conexión entre nosotros parecía más intensa que antes, cada gesto revelaba un significado oculto. Decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las calles de Granada estaban llenas de vida, los aromas de las tapas recién preparadas llegaban desde los bares locales mientras los risas resonaban en la Plaza Nueva. Pero incluso allí, rodeada de gente, me sentía sola. Un dilema crecía dentro de mí: ¿cómo podría seguir adelante sin confrontar lo que sentía? Al regresar a casa, encontré a mi hijo leyendo en su habitación. La luz suave del atardecer iluminaba su rostro con un brillo cálido y nostálgico. Me acerqué con cautela, intentando mantener la distancia emocional que sabía debía existir entre nosotros. ¿Quieres hablar?, le pregunté. Claro, dijo sin apartar la vista del libro. A medida que conversábamos sobre trivialidades, la tensión aumentó lentamente hasta volverse palpable. De repente nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo objeto sobre la mesa, un bolígrafo olvidado. El contacto fue fugaz pero electrizante, ambos nos quedamos paralizados por un instante. Lo siento, murmuré rápidamente retirando mi mano como si hubiera tocado fuego. No pasa nada, contestó él con una sonrisa nerviosa. La conversación continuó pero ya no era igual, cada palabra parecía cargada de significado oculto. En medio de ese intercambio cotidiano, una idea surgió en mi mente: ¿y si nos permitiéramos explorar lo que realmente sentimos? La posibilidad me aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Esa noche no pude dormir bien. Los pensamientos giraban frenéticamente en mi cabeza mientras intentaba encontrar respuestas a preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si cruzáramos esa línea? ¿Podríamos volver atrás? La idea del beso resonó como un tambor lejano, aunque nunca había considerado tal acto antes, ahora parecía inevitable. El día siguiente llegó con nubes grises y una llovizna ligera que envolvía Granada en un manto melancólico. Mientras preparaba café por la mañana, escuché pasos detrás de mí y giré para encontrarlo justo allí, observándome con curiosidad. ¿Puedo ayudarte?, le pregunté tratando de sonar casual. No sé, solo quería verte, respondió con voz baja. Las palabras fueron como un susurro entre nosotros, había algo profundo en su mirada que me hizo dudar nuevamente de mis decisiones pasadas. El corazón latía con fuerza mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre lo correcto y lo deseado. A medida que avanzaban las horas del día, decidimos salir a pasear bajo la lluvia ligera. Caminamos juntos por las calles empedradas del Albaicín mientras las gotas caían suavemente sobre nosotros. Cada paso se sentía cargado de energía, nuestros cuerpos estaban más cerca uno del otro mientras esquivábamos charcos y disfrutábamos del ambiente fresco. Al llegar a un mirador desde donde podía verse toda la ciudad iluminada por luces tenues, me detuve para apreciar la vista. Era hermosa y trágica al mismo tiempo, reflejaba todo lo que estaba sintiendo internamente, belleza mezclada con dolor. Él se acercó lentamente hasta quedar justo detrás de mí, podía sentir su respiración cerca de mi cuello, y eso encendió una chispa dentro de mí que no podía ignorar más tiempo. Es impresionante, dije intentando romper el silencio tenso entre nosotros. Sí, pero no tanto como tú, respondió él suavemente. Sus palabras fueron como una flecha directa al corazón. Volví mi rostro hacia él buscando respuestas, pero encontré solo deseo reflejado en sus ojos oscuros. En ese instante mágico e irreversible, nuestras bocas se encontraron brevemente en un beso suave e inesperado, nos besamos. El mundo pareció detenerse por completo mientras todo lo demás desaparecía a nuestro alrededor, solo existíamos nosotros dos y esa conexión prohibida que nos ató el uno al otro aún más fuerte. Pero tras ese instante fugaz vino una oleada abrumadora de culpa e incertidumbre. ¿Qué habíamos hecho? El regreso a casa fue silencioso y tenso, cada paso hacia adentro parecía arrastrar consigo el peso del momento vivido afuera. Sabía que nada volvería a ser igual después de esto, habíamos cruzado una línea invisible e inquebrantable entre madre e hijo. Mientras reflexionaba sobre las consecuencias potenciales de nuestro acto impulsivo esa noche oscura en Granada, comprendí dos cosas fundamentales. Primero, ya no podría ignorar lo que sentía por él. Segundo,
Debía enfrentar las repercusiones emocionales antes o después porque este camino apenas comenzaba. El silencio en casa se volvió ensordecedor. Cada rincón parecía cargar con el eco de lo que había sucedido, como si las paredes mismas fueran testigos de nuestro secreto. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, creando sombras que danzaban en el suelo, reflejando mi estado interno. La tensión entre nosotros era palpable, como un hilo delgado que podía romperse con un simple susurro. Me senté en la cocina, intentando distraerme con los platos que había dejado sin lavar. El sonido del agua al caer no lograba ahogar los pensamientos que me atormentaban. Recordaba cada detalle de ese beso, como nuestros labios se encontraron en un instante de vulnerabilidad. La calidez de su piel, la fragancia familiar que siempre lo rodeaba, todo eso me envolvía y me hacía cuestionar mis decisiones. Al día siguiente decidí mantenerme ocupada. Salí a pasear por las calles del Albaicín, donde las tapas y risas llenaban el aire. Las conversaciones ajenas parecían distantes, como si no pertenecieran a mi mundo. Pasé junto a los bares donde solía ir con amigos, pero hoy no había ganas de socializar. Cada rostro que veía me recordaba lo que había perdido y lo que estaba arriesgando. En uno de esos momentos de soledad, una amiga se acercó y me saludó con entusiasmo. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo por aquí. Su sonrisa era sincera, pero yo solo podía pensar en cómo ocultar mi confusión y la culpa latente. He estado ocupada, respondí con un tono más alegre del que realmente sentía. ¿Y tu hijo, todo bien?, preguntó ella con curiosidad. Sí, todo bien, mentí sin poder evitarlo. La verdad era un peso demasiado grande para compartir. La tarde avanzó y regresé a casa sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que debía hablar con él sobre lo ocurrido, ignorar el tema no era una opción viable. Pero cada vez que pensaba en esa conversación, el miedo se apoderaba de mí. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicarle lo inexplicable? Cuando entré a casa, él estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. A medida que me acercaba, noté su expresión seria, había algo diferente en su mirada. Hola, dije tratando de sonar casual. Hola, respondió sin apartar los ojos de la pantalla. El silencio volvió a llenar el espacio entre nosotros mientras intentábamos encontrar las palabras adecuadas para romperlo. Finalmente él levantó la vista y nos encontramos en un momento incómodo pero significativo. ¿Podemos hablar?, preguntó al fin. Asentí lentamente y nos sentamos uno frente al otro. El peso de lo no dicho colgaba entre nosotros como una nube oscura dispuesta a estallar en cualquier momento. Sobre lo de anoche, comenzó él con voz temblorosa. Sí, respondí apenas audible. No sé qué pensar, continuó mientras jugaba nerviosamente con sus manos. No sé si fue real o solo un impulso. La verdad es que yo tampoco sabía qué pensar, el deseo prohibido parecía haber tomado control sobre nuestras vidas sin previo aviso. Fue un momento complicado, dije intentando buscar las palabras correctas. Él asintió pero su mirada seguía siendo intensa y penetrante. Complicado, sí. El silencio se hizo denso nuevamente mientras ambos luchábamos contra nuestros propios sentimientos encontrados. No quiero perderte, confesó al fin él, rompiendo la barrera emocional entre nosotros una vez más. Un torbellino recorrió mi interior al escuchar esas palabras, eran tanto un alivio como una condena al mismo tiempo. No quiero perderte tampoco, respondí casi sin pensar. Ambos sabíamos que este camino era peligroso y lleno de obstáculos morales imposibles de ignorar. Sin embargo, había algo innegable entre nosotros, una conexión profunda que desafiaba toda lógica y razón. A medida que pasaban los días, intenté distanciarme emocionalmente para protegernos a ambos del dolor inminente que podría surgir si continuábamos por este sendero incierto. Pero cada intento fallido solo intensificaba mis sentimientos hacia él, cada mirada furtiva encendía una chispa dentro mío difícil de apagar. Una tarde decidimos dar un paseo por la Alhambra, necesitábamos ese refugio histórico para escapar del caos emocional cotidiano. Mientras caminábamos por los jardines llenos de flores fragantes y fuentes murmurantes, nuestras manos se rozaron accidentalmente y ese simple contacto encendió viejas llamas dormidas dentro mío.
Miré hacia otro lado tratando de ignorar esa sensación perturbadora cuando él giró su rostro hacia mí con una intensidad desbordante. En ese instante compartido bajo la sombra suave del Generalife, nuestros corazones parecían latir al unísono, era como si el mundo exterior desapareciera dejando solo espacio para nuestro deseo reprimido. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron nuevamente en un acto impulsivo e inevitable. Fue tan natural como respirar después de haber estado sumergida bajo el agua durante demasiado tiempo. La culpa se desvaneció momentáneamente mientras nos entregábamos a ese abrazo prohibido lleno de emociones contradictorias. Amor e incertidumbre chocaban dentro nuestro como olas contra las rocas. Sin embargo, ese momento mágico no duraría para siempre. Pronto regresaría la realidad golpeando nuestras puertas nuevamente con fuerza implacable e implacable juicio social acechando desde todos lados. Cuando regresamos a casa esa noche sentí el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros. Sabíamos que habíamos cruzado otra línea invisible e inquebrantable entre madre e hijo, pero también nos encontrábamos irremediablemente atrapados en esta espiral emocional imposible de controlar. La presión crecía cada vez más mientras reflexionábamos sobre lo ocurrido. Aunque ambos deseábamos seguir adelante juntos, también éramos conscientes del abismo moral en el cual estábamos cayendo lentamente sin poder detenernos. La noche caía sobre Granada mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes del Albaicín. Todo parecía tan distante ahora. Las decisiones debían tomarse pronto porque ya nada sería igual después de esto. La mañana siguiente desperté con una sensación de inquietud que me envolvía como una manta pesada. El sol apenas empezaba a asomarse por las montañas, iluminando los rincones de la casa con una luz suave. Miré a mi lado y vi su figura dormida, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Habíamos pasado la noche juntos, y aunque el recuerdo de cada instante me llenaba de calidez, también traía consigo un torrente de dudas. Mientras me levantaba con cuidado para no despertarlo, cada paso me parecía un eco de lo que habíamos hecho. La cocina olía a café recién hecho, y el aroma me arrastró hacia la rutina que había conocido durante años. Pero todo había cambiado. La culpa se instaló en mi pecho como un ladrón silencioso, recordándome que lo que había comenzado como un simple masaje se había transformado en algo mucho más complicado. Decidí preparar el desayuno, intentando aferrarme a la normalidad. Los huevos chisporroteaban en la sartén mientras pensaba en cómo enfrentar el día. A medida que los minutos pasaban, mi mente se llenaba de imágenes, su risa, sus ojos brillantes y ese beso robado que nos había llevado a esta nueva realidad. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre mí como una sombra alargada. Cuando escuché sus pasos acercándose, sentí un escalofrío recorrerme. Intenté sonreírle al verlo entrar en la cocina, pero mis labios temblaron ante la verdad oculta entre nosotros. «Buenos días», dijo con voz aún soñolienta. «¿Huele bien aquí?» «Sí, preparé algo rápido», respondí mientras servía los huevos en un plato. Las palabras salieron con dificultad, todo parecía estar cargado de significado ahora. Durante el desayuno, las conversaciones eran superficiales y cautelosas. Hablamos del clima y de planes para el día, evitando cualquier mención a lo sucedido. La tensión era palpable, cada gesto era analizado bajo una nueva luz. El silencio entre nosotros se volvió ensordecedor. Al salir de casa, decidimos dar un paseo por el Albaicín para despejar nuestras mentes. Las calles empedradas estaban bañadas por la luz dorada del sol matutino y los aromas de las tapas flotaban en el aire, sin embargo, nada podía borrar lo que habíamos compartido. Los murmullos del vecindario parecían más intensos ahora, como si todos supieran nuestro secreto. Mientras caminábamos juntos por esos callejones estrechos repletos de historia y encanto, noté como algunos vecinos nos miraban con curiosidad. Esos ojos ajenos parecían escudriñar nuestra conexión, cada sonrisa compartida entre nosotros era ahora un acto deliberado lleno de significado oculto. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente él mientras nos deteníamos frente a una pequeña plaza llena de flores coloridas y fuentes murmullantes. «No lo sé», respondí honestamente sintiendo que la ansiedad crecía dentro de mí como una marea imparable. El tiempo pasó rápidamente mientras paseábamos sin rumbo fijo, cada rincón del Albaicín parecía tener su propia historia que contar y nosotros éramos parte de ella ahora.
Pero esa conexión también traía consigo un peso insoportable. De repente nos encontramos con un grupo de amigos que solían compartir tapas con nosotros en la Plaza Nueva. La risa alegre resonó en el aire mientras se acercaban a saludar, sus miradas eran cálidas pero inquisitivas al mismo tiempo. «Qué bien verlos, ¿dónde han estado?», preguntó uno de ellos sin perder su sonrisa despreocupada. «Solo dando un paseo», respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que sabían o no sabían sobre nosotros. A medida que conversábamos sobre trivialidades y anécdotas pasadas, sentí como las miradas se volvían más intensas cuando él se acercó un poco más a mí para escucharme mejor. Era como si todos pudieran sentir esa chispa entre nosotros, ese hilo invisible pero potente que nos ataba juntos en este momento tan delicado. Cuando finalmente nos despedimos del grupo y continuamos nuestro paseo, ambos sabíamos que teníamos que tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro inmediato. Esa tarde nos llevó a un pequeño bar donde compartimos unas tapas tradicionales. Cada bocado era una mezcla de sabores intensos pero también llenos de reminiscencias sobre nuestra situación actual. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas cargadas, no podíamos evitarlo. «¿Y si alguien descubre lo nuestro?», pregunté al final con voz casi inaudible mientras jugaba nerviosamente con una aceituna en mi plato. «¿Y si no? ¿Y si esto es solo el comienzo?», respondió él con una seguridad sorprendente para alguien tan joven e inexperto frente a estas complejidades emocionales. Esa noche regresamos a casa sintiendo el peso del mundo sobre nuestros hombros pero también una chispa innegable entre nosotros. Cada paso hacia la puerta parecía ser una decisión crítica. Cruzar ese umbral significaría abrazar nuestra nueva realidad o retroceder hacia lo conocido y seguro. Finalmente decidimos pasar juntos otra vez esa noche bajo el mismo techo. Sin embargo, las sombras danzantes alrededor parecían burlarse de nuestras elecciones mientras caíamos nuevamente en esa intimidad prohibida pero deseada. Cuando finalmente llegamos al dormitorio y cerramos la puerta tras nosotros, el mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos y ese deseo palpable flotando en el aire como un perfume embriagador e inevitablemente peligroso. La noche avanzó entre susurros compartidos y caricias furtivas. Aunque sabía que estábamos cruzando límites peligrosos e inexplorados, no pude evitarlo. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables donde uno prometía pasión desenfrenada mientras el otro amenazaba con destruir todo lo construido hasta ahora. Al amanecer siguiente desperté nuevamente llena de incertidumbre, sabía que debíamos enfrentar las consecuencias pronto porque ya nada sería igual después de esto. La mañana trajo consigo una luz que iluminaba los rincones de mi hogar, pero no podía disfrutar de su calidez. Cada rayo que entraba por la ventana parecía recordarme lo que había sucedido la noche anterior. La culpa se instaló en mi pecho, pesada y opresiva, mientras me preparaba para enfrentar el día. El recuerdo de esos momentos robados aún ardía en mi mente, y me preguntaba si realmente estábamos listos para las repercusiones. Mientras desayunábamos, la tensión era palpable. Las palabras parecían flotar en el aire sin atreverse a ser pronunciadas. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si temiera que al levantarla pudiera leer mis pensamientos ocultos. La conversación sobre trivialidades resultó vacía y forzada. Los murmullos del café y el tintinear de los platos eran un telón de fondo que acentuaba nuestra incomodidad. «¿Te parece si vamos a la Plaza Nueva más tarde?», pregunté con un tono que intentaba sonar casual. No quería que mis intenciones fueran obvias, pero también sabía que necesitábamos un espacio para hablar. La respuesta fue un simple asentimiento, una señal de que ambos éramos conscientes de la carga que llevábamos. Al salir de casa, un amigo suyo nos vio y me saludó con entusiasmo. «Hola, ¿qué tal? No te había visto en Ages». Su sonrisa era contagiosa, pero sentí un escalofrío recorrerme. La preocupación por ser descubierto se apoderó de mí en ese instante. Cualquier mirada curiosa podría desvelar nuestro secreto. El camino hacia la plaza estuvo marcado por un silencio incómodo. Cada paso resonaba como un eco de nuestras decisiones pasadas. Al llegar, el bullicio del lugar nos envolvió, parejas reían y familias compartían tapas mientras nosotros tratábamos de mantener una fachada normal. ¿Quieres algo?, le pregunté mientras miraba a nuestro alrededor, buscando distraerme del peso en mi pecho. Un café estaría bien,
respondió con una voz suave, casi temerosa. Mientras esperaba en la fila del bar, noté cómo su amigo nos observaba desde una distancia prudente. Sus ojos parecían escudriñarnos, como si notara algo extraño entre nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda, la paranoia comenzaba a instalarse en mi mente. Regresé a la mesa con el café humeante en las manos y decidí romper el silencio. ¿Has pensado en lo que pasó anoche? Mi voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Él levantó la vista lentamente, sus ojos llenos de confusión e incertidumbre. No sé qué decir, murmuró antes de tomar un sorbo de su bebida. Quizás deberíamos hablarlo, sugerí, intentando sonar firme aunque mi corazón latía con fuerza. Lo sé, respondió finalmente, pero ¿qué hacemos ahora? No puedo ignorar lo que siento. La intensidad de sus palabras resonó dentro de mí como un eco prolongado. Sabía que había algo más profundo entre nosotros, sin embargo, también comprendía las implicaciones morales y sociales que eso traería. La familia siempre había sido lo primero, nunca había imaginado encontrarme en esta situación tan complicada. De repente su amigo se acercó más y comenzó a hacer preguntas sobre nuestra relación, ¿así que están saliendo o qué? Porque se les ve muy juntos. Su tono era juguetón, pero yo sentí como se me encogía el estómago ante su insinuación. Solo somos amigos, respondí rápidamente, intentando desviar cualquier sospecha. Los ojos del amigo brillaron con curiosidad antes de marcharse nuevamente hacia su grupo. En ese instante me di cuenta del peligro inminente, no solo estábamos lidiando con nuestros propios sentimientos prohibidos, sino también con las miradas ajenas que comenzaban a cuestionar nuestra conexión. A medida que avanzaba el día, el peso del secreto se hacía cada vez más difícil de soportar. La invitación para un evento familiar inminente llegó como una tormenta inesperada, una celebración donde todos estarían presentes y donde no podría esconderme detrás de las paredes del hogar ni evadir las miradas inquisitivas. No puedo ir, dije cuando regresamos a casa esa noche después del encuentro en la plaza. ¿Por qué no? Es importante para tu familia, insistió él con preocupación visible en su rostro. Porque no puedo seguir fingiendo, respondí con firmeza aunque sabía que mis palabras estaban llenas de dudas internas. Esto, lo nuestro, no puede continuar así. Un silencio pesado llenó la habitación mientras él procesaba mis palabras. Después de unos momentos eternos dijo, pero tampoco puedo dejarte ir. Su voz sonó casi suplicante y eso solo intensificó mi conflicto interno. Las horas pasaron lentamente mientras debatía entre lo correcto y lo deseado. Las imágenes familiares invadieron mis pensamientos, risas compartidas en torno a una mesa repleta de tapas, historias contadas bajo las estrellas, momentos felices donde nunca hubo lugar para secretos oscuros ni deseos tabúes. Finalmente caí rendida ante la realidad, teníamos dos caminos delante nuestro, uno lleno de amor prohibido pero incierto y otro seguro pero vacío emocionalmente. La decisión pesaría sobre mí como una carga inquebrantable mientras los días avanzaban hacia ese evento familiar inevitable donde todo podría cambiar para siempre. Esa noche me quedé despierta mirando por la ventana hacia las estrellas brillantes sobre Granada, cada destello parecía reflejar mis propios anhelos reprimidos y miedos profundos. Era consciente del abismo al borde del cual me encontraba, debía decidir si dar un paso adelante o retroceder antes de caer sin remedio. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos cuando recibí un mensaje inesperado, te veo pronto. El remitente era desconocido pero su contenido heló mi sangre al instante. ¿Quién sabía? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra verdad? La ansiedad se apoderó completamente de mí mientras reflexionaba sobre cómo sería enfrentar todo esto frente a quienes amaba y temía al mismo tiempo. La cena transcurrió en un ambiente tenso, con risas que se sentían forzadas y miradas furtivas que trataban de evitar las preguntas no formuladas. La familia estaba reunida, como en los viejos tiempos, pero algo había cambiado. La conversación giraba en torno a trivialidades, pero yo no podía concentrarme. Mis pensamientos vagaban hacia él, hacia lo que habíamos compartido y la carga que llevábamos. Un comentario inesperado de un familiar me sacó de mi trance. ¿No crees que es hora de que empieces a pensar en el futuro? Ya no eres un niño.
Las palabras resonaron en mí como un eco doloroso. ¿Qué futuro? ¿Un futuro donde todo lo que había construido se desmoronara por un deseo prohibido? La culpa se apoderó de mí nuevamente, como una sombra que nunca desaparece. El hijo miraba su plato con atención, evitando mis ojos. Era evidente que también estaba lidiando con sus propios demonios. En un momento de vulnerabilidad, se atrevió a hablar: a veces siento que estoy atrapado entre lo que quiero y lo que debo hacer. Su voz temblaba ligeramente y esas palabras me atravesaron como una flecha. La tensión aumentó en la mesa. Las risas se apagaron y el silencio se volvió pesado. ¿Cómo podía ser tan difícil? Aquel beso había abierto una puerta que no sabíamos cómo cerrar. Nos besamos, resonó en mi mente como un mantra prohibido. Esa conexión era innegable, pero también destructiva. Mientras la cena continuaba, la conversación cambió a planes familiares para el verano. Las expectativas eran altas, todos esperaban momentos felices y recuerdos compartidos. Pero yo sabía que mi corazón estaba dividido. No podía imaginarme disfrutando de esos días mientras mantenía este secreto latente. El hijo levantó la mirada por un instante, nuestros ojos se encontraron brevemente antes de apartar la vista rápidamente. En ese instante comprendí lo frágil de nuestra situación. Cada mirada furtiva era un recordatorio del abismo entre nosotros y el mundo exterior. Después de la cena, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La noche estaba despejada y las estrellas brillaban intensamente sobre Granada. El murmullo lejano del río Darro me trajo algo de calma momentánea, pero pronto los pensamientos regresaron con más fuerza. ¿Podríamos continuar así? ¿Era posible vivir con este secreto sin que nos consumiera? El hijo salió detrás de mí, rompiendo el silencio con su presencia. ¿Te importa si hablamos?, preguntó con voz baja pero firme. Asentí sin poder evitar una mezcla de ansiedad y anticipación. Nos sentamos en el borde del balcón, las luces de la ciudad parpadeando a nuestros pies como reflejos de nuestras emociones ocultas. No sé qué hacer, confesó finalmente, su voz apenas un susurro entre el viento nocturno. Yo tampoco, respondí honestamente mientras miraba hacia el horizonte. El peso del dilema nos envolvía, la familia esperaba algo de nosotros que ya no podíamos darles sin traicionar nuestra verdad interna. ¿Y si esto nos separa?, preguntó él con una vulnerabilidad desgarradora en sus ojos oscuros. La pregunta quedó suspendida en el aire frío de la noche. No puedo imaginarme una vida sin ti, murmuré casi sin darme cuenta, sintiendo como esas palabras caían pesadamente entre nosotros. El silencio se hizo denso mientras ambos reflexionábamos sobre lo inevitable. Nuestros caminos estaban entrelazados por algo más profundo y complicado que cualquier expectativa familiar o social. A medida que las horas pasaban y las estrellas seguían brillando sobre nosotros, tomé una decisión impulsada por mis emociones contradictorias: necesitamos hablar sobre esto antes de seguir adelante. La urgencia en mi voz reflejaba todo lo que temía perder. Él asintió lentamente, entendiendo la gravedad del momento. Sabíamos que debíamos enfrentar nuestras realidades antes de permitirnos soñar con un futuro juntos o separados. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, compartimos miedos y deseos ocultos mientras las sombras danzaban alrededor nuestro. Cada palabra pronunciada era una mezcla de esperanza y desesperación, cada confesión era un paso más hacia lo desconocido. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a vislumbrar posibilidades para nuestro futuro juntos, el sonido del teléfono rompió nuestra burbuja emocional nuevamente. Era un mensaje familiar: necesitamos hablar contigo urgentemente. La ansiedad regresó instantáneamente al leer esas palabras. Era claro que no podíamos seguir ignorando las señales alrededor nuestro ni los riesgos crecientes asociados a nuestra relación secreta. Esto podría cambiarlo todo, dijo él con preocupación evidente en su rostro juvenil pero marcado por la madurez forzada por nuestras circunstancias. Lo sé, respondí sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido ante la inminente confrontación con la realidad familiar. Mientras volvíamos al interior para enfrentar lo inevitable, comprendí que estábamos al borde del abismo emocional donde nuestras decisiones tendrían consecuencias irrevocables para ambos y para aquellos a quienes amábamos profundamente. La tensión llegó a su punto crítico cuando nos encontramos nuevamente rodeados por nuestros seres queridos.
cada mirada parecía cargar consigo preguntas no dichas y expectativas ocultas sobre nuestro comportamiento reciente. En ese instante crucial comprendí algo fundamental: ya no éramos solo madre e hijo, éramos dos almas atrapadas en un laberinto emocional creado por deseos prohibidos y secretos oscuros dispuestos a estallar ante cualquier provocación externa o interna. Mientras avanzábamos hacia el salón donde todos esperaban respuestas sobre nuestras vidas futuras, una sensación inquietante comenzó a invadirme: ¿seríamos capaces de afrontar lo inevitable o caeríamos juntos en el abismo del deseo tabú? La Alhambra se alzaba majestuosa ante nosotros, un refugio de belleza y misterio en medio de un caos emocional. Caminamos por sus jardines, rodeados del murmullo del agua y el canto de los pájaros, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Cada paso que dábamos era un recordatorio de lo que habíamos construido juntos, un laberinto de deseo y culpa que amenazaba con devorarnos. Mientras explorábamos las estancias de la fortaleza, las sombras danzaban en las paredes ornamentadas. Las luces del atardecer proyectaban figuras que parecían reírse de nuestra situación. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. En ese momento, la presión externa se intensificó, las festividades locales se acercaban y con ellas, la mirada crítica de la comunidad. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue la familia? La pregunta surgió sin previo aviso, como una flecha que atravesaba el aire entre nosotros. Era una cuestión que llevaba días atormentándome, pero no había encontrado el valor para plantearla. Él miró hacia el suelo, su expresión reflejando la confusión que ambos sentíamos. Podemos decir que estamos bien», respondió con una voz temblorosa. Pero yo sabía que eso no era suficiente. Habíamos cruzado líneas invisibles que no podían borrarse con palabras vacías. A medida que nos adentrábamos más en los jardines, me detuve frente a un estanque rodeado de flores. El reflejo del cielo azul se distorsionaba en el agua, como nuestras vidas en ese momento. «No puedo seguir así», murmuré casi para mí misma. La lucha interna crecía cada día más fuerte, cada instante a su lado era un recordatorio de lo prohibido. ¿Y si esto es lo que queremos? Su voz era apenas un susurro, pero contenía una firmeza inquietante. Aquella pregunta resonó en mi mente como un eco aterrador. ¿Realmente queríamos esto? ¿Podíamos permitirnos seguir adelante sin destruir todo lo demás? Un grupo de turistas pasó cerca, riendo y disfrutando del momento sin saber lo que sucedía a nuestro alrededor. La normalidad ajena contrastaba con nuestra realidad distorsionada. La risa sonaba lejana, casi como una burla a nuestro secreto. Quizás deberíamos hablarlo con alguien, sugerí, aunque sabía que esa opción era aún más aterradora. La idea de compartir nuestro dilema con alguien más me llenaba de pavor, el riesgo era demasiado alto. No creo que sea buena idea, replicó él rápidamente, su mirada fija en el horizonte como si buscara respuestas en el paisaje deslumbrante ante nosotros. La discusión creció en intensidad mientras caminábamos por los senderos empedrados, cada palabra parecía llevar consigo el peso del mundo. No podemos vivir así, insistí al final, sintiendo como la angustia se apoderaba de mí. El cielo comenzó a oscurecerse lentamente mientras nuestras voces se elevaban en medio del silencio del jardín. ¿Y si nos descubren, qué pasará entonces? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una sombra amenazante. Siempre hay tiempo para cambiar, dijo él con una determinación inesperada, pero mis dudas persistían como nubes oscuras sobre nuestras cabezas. Al final del día, nos sentamos en un banco cercano al mirador de San Nicolás, donde la vista sobre Granada era espectacular y conmovedora. Las luces comenzaban a encenderse en la ciudad mientras la noche caía suavemente sobre nosotros. ¿Ves esas luces?, señalé hacia abajo mientras trataba de distraerme de mis pensamientos oscuros. Cada una representa una historia diferente. Pero incluso mientras hablaba, sabía que nuestra historia estaba marcada por secretos y decisiones difíciles. Él asintió sin mirar hacia abajo, su mente parecía estar atrapada entre lo real y lo deseado. Tal vez deberíamos dejarlo todo atrás, sugirió finalmente con voz baja y temerosa. No es tan fácil. Mis palabras salieron más duras de lo previsto, la realidad era complicada y dolorosa. No podemos simplemente renunciar a todo.
La conversación terminó ahí, ambos sabíamos que no había respuestas fáciles ni caminos claros por delante. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros mientras observábamos cómo Granada iluminaba su vida nocturna bajo el cielo estrellado. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en las festividades inminentes y cómo eso podría afectar nuestra relación secreta. Las calles llenas de gente serían un recordatorio constante del peligro latente al cual estábamos expuestos cada día. Los días siguientes transcurrieron con lentitud, cada encuentro estaba impregnado por una mezcla intensa de amor y miedo. Las festividades comenzaron a llenar las calles con música y risas ajenas mientras nosotros nos escondíamos detrás de puertas cerradas y miradas furtivas. Una tarde decidimos ir al mercado del Albaicín para distraernos un poco. Los aromas especiados nos envolvían mientras caminábamos entre los puestos coloridos llenos de tapas deliciosas y productos locales frescos. Pero incluso allí sentí la presión acumulándose dentro de mí, cada sonrisa intercambiada con desconocidos me recordaba cuán lejos estábamos realmente del mundo exterior. ¿Te imaginas qué pasaría si alguien nos viera?, pregunté inquieta al observar a unos jóvenes riendo juntos cerca del puesto de aceitunas. No quiero pensar en eso, dijo él rápidamente, pero su rostro reflejaba la misma preocupación que yo sentía en mi interior. A medida que avanzaban los días, nuestros encuentros se volvían más tensos, cada mirada furtiva traía consigo preguntas no formuladas sobre nuestro futuro juntos. El deseo seguía ahí latente, pero ahora estaba acompañado por una creciente sensación de culpa e incertidumbre sobre lo correcto o incorrecto entre nosotros. La noche antes del gran evento familiar llegó sin previo aviso. Me encontraba sola en casa reflexionando sobre nuestras decisiones cuando sonó el timbre inesperadamente. Era él, buscando consuelo antes del inevitable encuentro familiar al día siguiente. Nos encontramos abrazados en silencio durante unos minutos interminables hasta que finalmente rompí ese momento tenso. Mañana será complicado. Él asintió con tristeza, pero sus ojos brillaban con determinación. No puedo seguir escondiéndome. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío como un llamado desesperado hacia algo más allá del deseo prohibido, tal vez hacia libertad o redención, o quizás solo hacia más complicaciones emocionales difíciles de manejar. Las horas pasaron lentamente hasta llegar a esa noche estrellada donde todo podía cambiar drásticamente. La noche estrellada se extendía sobre Granada, un manto de luz que parecía observar nuestro secreto. Caminamos juntos por las calles empedradas del Albaicín, donde el aroma de las tapas se mezclaba con la brisa fresca. Cada paso resonaba en mi mente como un eco de mis dudas y temores. La luna iluminaba su rostro y en sus ojos vi reflejada una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sentí que el peso de la decisión nos aplastaba. El aire estaba cargado de tensión, como si el universo estuviera esperando nuestra elección. La idea de continuar con esta relación me llenaba de miedo, pero la perspectiva de separarnos era aún más aterradora. La familia empezaba a notar cambios en nuestro comportamiento. Las miradas furtivas y los comentarios sutiles se acumulaban como nubes oscuras en el horizonte. En cada reunión familiar, sentía las preguntas no formuladas flotando en el aire. ¿Podríamos seguir así? La presión crecía y la idea de salir a la luz me aterrorizaba. Un amigo suyo había comenzado a sospechar algo extraño entre nosotros. Su mirada inquisitiva me seguía en cada encuentro casual, como si pudiera leer los secretos escondidos detrás de nuestras sonrisas forzadas. ¿Te gustaría ir a cenar con nosotros?, me preguntó un día, tratando de incluirme en su mundo sin saber lo que realmente pasaba. La invitación fue un golpe bajo, una prueba más que debíamos enfrentar juntos. En ese momento, mientras mirábamos las luces titilantes de la ciudad desde el mirador de San Nicolás, comprendí que no podíamos seguir así por mucho tiempo. La dualidad de nuestras vidas se tornaba insostenible. Necesitamos hablar, dije al fin, rompiendo el silencio que nos envolvía como una niebla pesada. Él asintió, su expresión reflejando la gravedad del momento. Nos sentamos en un banco rodeados por la belleza serena del paisaje nocturno, pero mi corazón latía desbocado. ¿Realmente crees que esto puede funcionar?, cuestioné con voz temblorosa. Había tanto en juego, no solo nuestros deseos individuales sino también la estructura misma de nuestras vidas familiares. Lo siento,
respondió él con sinceridad desgarradora. No puedo seguir así sin ti. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco familiar. Me di cuenta de que él tenía razón, este secreto nos consumía lentamente. El dilema moral me atrapó entre el deseo y la culpa. La vida que había construido durante años se tambaleaba ante mis ojos mientras enfrentábamos nuestra verdad compartida. Sabía que al final tendríamos que elegir, continuar o separarnos para siempre. Las horas pasaron mientras discutíamos nuestras opciones, el futuro parecía incierto y aterrador al mismo tiempo. La idea de renunciar a lo que habíamos creado juntos me llenó de tristeza profunda. Pero también sabía que seguir adelante podría traer consecuencias devastadoras para ambos. Si decidimos seguir adelante, dije finalmente, tendremos que ser muy cuidadosos. Él asintió solemnemente, comprendiendo la magnitud del riesgo al que nos exponíamos. La noche avanzó y las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros mientras tomábamos decisiones cruciales sobre nuestro futuro. En ese instante mágico y tenso sentí una conexión profunda con él, algo más allá del deseo físico o emocional, era una unión hecha del reconocimiento mutuo del peligro inminente. A medida que caminábamos nuevamente por las calles adoquinadas hacia casa, una sensación extraña me invadió, una mezcla entre esperanza y terror ante lo desconocido que nos aguardaba al final del camino. Al llegar a casa, todo parecía igual pero diferente al mismo tiempo, cada rincón recordándome lo prohibido y lo arriesgado de nuestra relación secreta. Los ecos del día resonaban en mi mente mientras intentaba encontrar un sentido a todo esto. De repente sonó el teléfono, un ruido ensordecedor en medio del silencio opresivo del hogar vacío. Mi corazón dio un vuelco mientras miraba la pantalla iluminada, era un mensaje inesperado cuyo contenido podría cambiarlo todo. ¿Dónde estás?, decía simplemente, pero sabía quién era el remitente, alguien cercano a nosotros dos, alguien capaz de desvelar nuestro secreto más oscuro con solo unas pocas palabras. En ese momento comprendí la fragilidad de nuestra situación, cómo cada decisión tomada nos acercaba más a una revelación inevitable y dolorosa. Mientras leía nuevamente aquel mensaje inquietante bajo la tenue luz del salón, sentí como mi mundo se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Todo lo construido podría caer como castillos hechos de arena arrastrados por las olas implacables del destino. El futuro se presentaba ante mí como una hoja en blanco llena de posibilidades aterradoras e inciertas. ¿Podríamos sobrevivir a esto? ¿O sería este el final? Con cada latido acelerado en mi pecho, entendí que estábamos al borde del abismo, no había vuelta atrás ahora.